Ella lo encontró cuando tenía 19 años. No tenía nada y nadie estaba dispuesto a apostar por él. Se lo llevó de un pueblo perdido, le dio casa, estudios, futuro, y para no complicarse la vida, cometió el error que iba a destruirles la paz a los dos. Lo llamó hermanito. Pero Libu creció, se volvió brillante, poderoso, imposible de ignorar, y regresó con una sola herida abierta. La mujer que le cambió la vida desapareció sin darle ni una sola explicación. Ahora él ya no quiere que lo cuide, quiere que lo mire como hombre. Y Senjin está a punto de descubrir que hay amores que no se apagan con los años, solo aprenden a esperar, porque todo esto no empezó cuando él volvió convertido en el hombre que ahora la desarma con una sola mirada. Empezó el día en que Senjin creyó reconocer a alguien en la calle. Salió corriendo detrás de Ellie. Minutos después, lo encontró sentado frente a ella en la empresa como si el pasado hubiera decidido volver sin avisar. Nuestra historia arranca con Senjin de camino al trabajo cuando cree reconocer a alguien en la calle. Sale corriendo detrás de él, no lo alcanza. Llega a la empresa y ahí, sentado frente a ella, está Liu. Lo presentan como un experto llegado del extranjero. Senjin lo saluda, se presentan oficialmente. En los ojos de él, desde el primer segundo está todo. Él sí la reconoce. Y en su muñeca lleva puesto el reloj que ella le regaló hace años. Los recuerdos lo golpean en el instante en que la ve. Las palabras de la reunión dejan de existir. No escucha nada, solo la ve a ella. Senjin, en cambio, sale disparada al baño al encerrarse. Necesita un segundo, necesita aire. Y mientras está ahí, los recuerdos empiezan a volver. Recuerda el día en que su novio la llevó hasta un pueblo lejano en la montaña, a la casa de un anciano. Senjin preguntó por su nieto. De una puerta al fondo apareció Liu por primera vez. Joven, tímido, callado, con los ojos bajos. Habían ido a conocer al estudiante destacado al que pensaban apoyar para que pudiera terminar sus estudios e ingresar a la universidad. Senjin regresa al presente cuando suena su teléfono. La empresa avisa que todos irán a cenar. Sale al elevador y ahí está Liu, que llega corriendo justo a tiempo para subirse también. Senjin permanece de pie, tensa, sin hablar. Cuando llegan a su piso y ella intenta salir, él se queda parado bloqueando la puerta. Solo la mira. Ella sale rápido. Todos estos años ni una sola vez intentaste contactarme. Pero Senjin no se voltea. Sigue caminando. En la cena todos están juntos. Liu escucha a la colega de Senjin preguntarle cómo va a volver a casa, y la respuesta de Senjin lleva consigo un nombre, el doctor Omar. Liu lo escuchó todo, pero su auto llega primero y se sube antes de que ella salga. Cuando él se va, Senjin empieza a recordar de verdad cómo fue todo. Su padre patrocinaba los estudios de Liu porque era uno de los mejores estudiantes de su pueblo. Un día, Liu la llamó a ella directamente. Su abuelo había muerto. Vivía con su tía, pero el esposo la obligaba a trabajar. No pudo ir al examen. Alguien de confianza le advirtió que no confiara en esos chicos, que se aprovechan, que podía seguir haciendo el papel de buena señorita a su propio ritmo. Senjin decidió ir a investigar por ella misma. Lo que encontró fue un chico bueno, tímido y respetuoso. Y un tío político haciendo todo lo posible por asfixiarle el futuro. El hombre no tuvo ningún argumento real para negarle la universidad a Liu, solo uno. El dinero no alcanzaba para educarlo mientras esperaba. Senjin lo escuchó hasta el final. Nada de universidad, que trabaje y se gane el pan. Se levantó, dejó las formalidades a un lado y se fue. La chica del pueblo que la había conectado con la familia le ofreció un cuarto para pasar la noche y pensar con calma. Esa noche se fue la luz. Un rato después alguien tocó la puerta. Senjin se asustó. Fue a abrir y ahí estaba Liu, con una bolsa en la mano, una vela y algunas cosas que iba a necesitar. Se sentaron juntos en la oscuridad un rato, y entonces Liu dijo algo que lo decía todo sobre él. Yo de verdad quiero terminar mis estudios, y honestamente, nunca voy a olvidar a nadie que estuvo a mi lado. Senjin lo dejó hablar. Le dijo que no se rindiera, que la noche era muy larga y mañana aparecerían 1000 soluciones, que se fuera a dormir. A la mañana siguiente la despertaron temprano con una noticia. Liu había pasado la noche guardando su puerta, y el tío político ya había mandado a buscarlo para llevarlo a trabajar a la mina. Senjin salió corriendo. Lo encontró discutiendo con el tío. No negoció demasiado. Le preguntó cuánto necesitaba para dejarlo ir. El hombre aceptó sin pensarlo. Ve a recoger tus cosas. Te vienes conmigo. Liu estaba completamente avergonzado cuando se quedaron solos. Le prometió devolver
cada peso lo antes posible. Senjin lo cortó en seco, que le devolviera siendo el primero de su clase y entrando a una buena universidad. En el auto, que Senjin no tenía muy claro por qué había hecho todo eso. Él llevaba los ojos pegados al suelo, sostenía un pedazo de pan con las 2 manos, sin comer, mientras de fondo sonaba el teléfono de ella, su madre preguntando por su paradero. Senjin le confirmó lo que llevaba semanas callando. Woo-fu había pedido el divorcio. Esta vez era definitivo. Fue él quien lo pidió. El pobre Liu escuchó todo ese desastre sin decir una sola palabra. Senjin lo llevó a su casa, lo sentó a cenar, y en algún punto de esa noche, con la mayor naturalidad del mundo, le dijo lo que cambiaría todo entre ellos para siempre. Desde hoy soy tu hermana mayor. Si necesitas algo, me dices. El bocado se le quedó a Liu atravesado en la garganta. Hermana, una palabra enorme. Pero bueno, asintió. No supo decir otra cosa. Al día siguiente, Senjin fue a tocar la puerta de su cuarto y lo encontró durmiendo en el sofá sin haberlo abierto. Había dormido encogido toda la noche sin quejarse de nada. Cuando ella lo regañó, él insistió en que había dormido perfectamente, que el sofá era mejor que todo lo que había tenido hasta ese momento. Era tan tímido que no había querido molestarla con nada. Más tarde, Senjin bajó y vio algo que no esperaba. Woo-fu saliendo de un auto con otra mujer. Por eso había pedido el divorcio. Lo siguió hasta un restaurante. Cuando él la vio, se puso nervioso. Ella entró calmada, se sentó con ellos, le sonrió. La otra mujer agarró su bolso y se fue sin decir nada. Woo-fu salió corriendo detrás de Senjin intentando explicarse. Ella lo enfrentó sin gritar. Le habló de la pérdida del embarazo, del silencio después, de todo lo que había aguantado sola. Él intentó defenderse, y entonces soltó algo que no debió decir. Omar me dijo que si no hubiera habido embarazo, nos hubiéramos separado en paz sin todas estas heridas. Esas palabras cayeron sobre Senjin como un balde de agua helada. Se sentó en medio de la calle, desmoronada, hasta que pudo respirar de nuevo. Volvió a casa y encontró a Liu junto a su padre, que había ido a verla. Woo-fu acaba de nombrar a Omar en medio de la discusión más dolorosa de la vida de Senjin, un detalle que Liu ya había escuchado en la cena, sin que ella lo sepa. Y aunque hoy está rota en el suelo de una calle, Senjin no lo sabe aún. El chico que trajo a casa como un hermanito lleva años mirándola con un amor que no tiene ningún nombre inocente. Volvemos al presente. Senjin y Liu trabajan juntos. Él se la pasa mirándola desde lejos con una expresión de alguien traicionado que nadie entiende del todo. Ella intenta trabajar, avanzar, tratarlo exactamente igual que a cualquier otro colega. Profesional, sin grietas visibles. Al día siguiente, Senjin va a esperarlo en su oficina mientras él habla con su compañía. Sin querer, se detiene frente a una foto de él con sus socios en la graduación. Algo sobre el escritorio llama su atención. Un bolígrafo. Lo conoce bien. Le impacta que todavía lo tenga. Liu entra. La ve sosteniéndolo. La mirada de alguien que carga un dolor muy viejo. Senjin lo suelta rápido. Le menciona el foto enmarcada, así, para tener algo que decir. Liu la regresa a su lugar en silencio. En la parte de atrás, oculta, hay una foto de él con Senjin pegada. Después le pregunta por qué vino. Ella habla del contrato. No hay avances aunque han entregado mucho material. No todo lo que se da tiene un retorno. Senjin le dice que si le molesta que ella maneje el proyecto, puede retirarse fácilmente. Él responde que no le molesta. Unos días después, Senjin sale de su departamento y lo encuentra afuera de la entrada, visiblemente borracho. Se acerca demasiado. La toma del brazo. Le dice que se retiró del proyecto, que no ha cambiado nada, que siempre es ella quien toma las decisiones y cruza las líneas sin dar a nadie una oportunidad. Intenta besarla. Ella lo empuja y sube corriendo a su departamento. El hombre que volvió con cuentas pendientes. Liu no llegó borracho por accidente a la puerta de Senjin. Llegó porque el alcohol hizo lo que años de disciplina no pudieron, bajar el muro. Ha construido una empresa, ha viajado por el mundo, ha tenido éxito en todo lo que tocó, y aún así la única cosa que sigue sin resolver es ella. No el contrato, no el proyecto, no el silencio de todos esos años. Ella. El hombre que entró a esa empresa fingiendo que era un extraño acaba de aparecer en su puerta a las tantas de la noche buscando lo único que nunca pudo comprar con todo su éxito. Volvemos al pasado.
La mañana de la inscripción a la escuela, Senjin fue a despertar a Lee-woo. No hizo falta. Él ya estaba de pie, vestido, con su bolso listo y toda su documentación organizada. Sonrió ante tanto entusiasmo. Lo llevó a conocer la escuela, a ver a los profesores, después a comprar útiles, ropa, cosas bonitas para él, y luego a almorzar. En medio del almuerzo, Lee-woo empezó a tener dificultad para respirar. Senjin lo llevó al hospital de inmediato. Alergia al marisco. Era tan tímido que no había querido ni decir qué le gustaba comer. La amiga de Senjin que los acompañaba lo resumió bien. Llevaba el favor de ella en los hombros de una forma muy pesada. No quería cargarla porque la valoraba demasiado. Cuando volvieron a casa, Senjin se sentó con él y sacó un papel con todo lo que le gustaba y lo que no. Le pidió que hiciera uno igual, como forma de conocerse ahora que iban a vivir juntos. La respuesta de Lee-woo lo dijo todo. Honestamente, no sé. Nadie me había preguntado jamás qué me gusta y qué no me gusta. Le extendió un teléfono, para que la llamara si necesitaba algo. Él lo tomó avergonzado. Al día siguiente, Senjin lo llevó a la residencia estudiantil donde se quedaría hasta el examen. Cuando Lee-woo terminó el examen y fue aceptado, Senjin apareció con un regalo, el reloj, el mismo que todavía lleva puesto hoy. Volvemos al presente. El socio de Lee-woo lo había llevado a una reunión con inversionistas. Terminaron completamente borrachos. Con la mente en blanco, Lee-woo fue directo a la casa de Senjin. Ella lo encontró tocando la puerta al amanecer. Cuando abrió, él se desplomó en sus brazos, inconsciente del alcohol. Lo cargó hasta el sofá con dificultad. Le quitó el saco. Fue a buscarle agua. Cuando intentó levantarse, él la jaló del brazo. Ella cayó sobre su regazo. «No te vayas». Ella intentó soltarse. Él la abrazó fuerte, como empujar una montaña. Ella resistió, siguió resistiendo, hasta que su mente la traicionó y se perdió con él. Después, él se apartó, y entre el sueño y el alcohol, murmuró algo que Senjin no esperaba. «Mi hermanita, te odio de verdad». Ella lo empujó y se levantó. Le puso una cobija encima, y se quedó ahí parada, sin saber qué hacer con él ni con lo que acababa de sentir. Volvemos al pasado. En la residencia llegaron las vacaciones. Todos los estudiantes empezaban a empacar para irse a casa. Lee-woo se quedó sentado sosteniendo el teléfono, sin llamar. La extrañaba, pero tenía miedo de dar el primer paso. Entonces el teléfono sonó. Era ella. «¿No piensas venir a casa durante las vacaciones?» Lee-woo salió inmediatamente, de vuelta al presente. Lee-woo despertó y miró a su alrededor. Esto no era un hotel. Fue recordando la tontería que había hecho. Llegó borracho, intentó entrar con el código que usaba cuando vivía ahí, pero Senjin lo había cambiado. La jaló, la besó y terminó durmiendo en el suelo. Llamó a recepción. Le confirmaron que Senjin había reservado el cuarto y que su tarjeta todavía estaba ahí. Se arregló y bajó a buscarla. Era una excusa para volver a verla. Senjin recibió su mensaje. Estuvo a punto de maldecir. Lo último que quería era verle la cara. Volvemos al pasado. Senjin estaba terminando los trámites del divorcio. Sus padres la regañaron un poco, pero su padre se puso de su lado y le consiguió un buen abogado. Lee-woo estaba preocupado por ella. La escuchaba llorar con sus amigas, siempre triste, siempre de mal humor, pero nunca se pasó de la raya. Se preocupaba por su comida. Desde la residencia le mandaba fotos en el uniforme, le avisaba que estaba bien, sabía que no podía cargarla con sus sentimientos mientras ella atravesaba ese dolor, pero al menos intentaba distraerla con lo que podía. Cuando el divorcio quedó formalizado, Lee-woo estaba en casa de Senjin cuando sonó el timbre. Fue a abrir. Era Woo-fu, con unas cosas que Senjin había olvidado en su departamento. Lee-woo las recibió. Cuando Woo-fu intentó entrar, le bloqueó el paso sin moverse un centímetro. Woo-fu intentó provocarlo con un comentario sobre el niñito que ella había rescatado para deshacerse de él. Lee-woo se le acercó tanto que Woo-fu dio un paso atrás. «Este niñito es más alto que tú, y ya no es ningún niño. Si quieres saber cómo duele mi puño, sigue hablando». Woo-fu amenazó con contarle cómo se comportaba cuando ella no estaba. Lee-woo dijo que le daba miedo, pero que lo más importante era que Woo-fu supiera de lo que él era capaz. Senjin llegó a casa y lo encontró con las luces apagadas. Fue a la cocina a regañarlo y encontró un pastel.
Él había descubierto por una aplicación que era su cumpleaños. Ella le explicó que ponía fechas al azar al registrarse en cosas, que su cumpleaños ya había pasado, pero lo miró y sonrió. Igual lo iban a celebrar. Liu volvió a la residencia, pero desde entonces le fotografiaba todo para mandárselo. Ella también le mandaba fotos y mensajes. Él empezó a sentir algo que no sabía muy bien cómo nombrar todavía, como si su corazón se abriera lentamente, con mucho cuidado, como quien abre algo valioso y frágil al mismo tiempo. Un día, los resultados del primer examen de Liu salieron y él no dijo nada. Senjin lo llevó a almorzar y se los pidió directamente. Él se los mostró avergonzado. No estaba en el top 30. Ella le preguntó si podía quedarse el papel para pegarlo en su agenda y presumirlo cada vez que lo viera. Liu sonrió muriéndose de vergüenza y felicidad. Luego ella le pidió disculpas por todo el periodo difícil del divorcio y le prometió que no volvería a pasar. Le dijo que si tenía algo en mente se lo dijera, que no lo escondiera. ¿Me puedes dejar de tratar como a un niño en el futuro? Ya soy bastante alto. Senjin aceptó, y él le sacó una sonrisa que ella no esperaba. Poco después llegó la noticia que la amiga de Liu le contó en confianza. Él caminaba con pastillas para dormir, tenía insomnio severo. En la universidad casi no dormía. Trabajo, estudios y agotamiento al límite. Su amigo temía que algo le pasara. De vuelta al presente. Senjin fue a verlo al final del día y le devolvió su tarjeta. Él le preguntó si en algún momento se había arrepentido de lo que pasó en el pasado. Ella dijo que no, que en ese entonces tenía que irse. Antes de que pudiera añadir nada más, él cambió el tema. Le mencionó que tenía trabajo. Senjin lo cortó con calma. Su amigo le había contado lo del insomnio y los dolores de cabeza. Conocía a un buen médico. Él agradeció la preocupación y se fue. Regresamos al pasado. Después del divorcio, Senjin buscó trabajo en un lugar diferente. Liu le mandaba mensajes constantemente, buscando cualquier excusa para hablar con ella. Preguntaba si estaba contenta en el trabajo, si había comido. Ella lo regañó con cariño, diciéndole que la estaba imitando. Le mandó un pequeño aparato con audífonos para música y lecciones de inglés, de vuelta al presente. Desde que Senjin supo que Liu estaba enfermo, insistió en agregarlo a una aplicación de mensajes y le agendó una cita médica. Liu leyó el mensaje y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Le encantaba sentir que ella se preocupaba por él, incluso después de todo. Fueron juntos al doctor, y él lo vio todo. Senjin sacó el teléfono y empezó a anotar cada consejo del médico, cada medicamento, sin que nadie se lo pidiera. Sonrió sin poder evitarlo. El sábado, Senjin fue a ver a sus padres, y lo encontró ahí, sentado con ellos, esperándola, como si hubiera llegado a saludarlos por casualidad. Su madre, sin pensarlo 2 veces, sugirió que Senjin lo ayudara a buscar departamento para que nadie lo engañara. Senjin le lanzó una mirada que su madre ignoró completamente, pero bajó con él, y días después, Liu apareció en su puerta para pedirle que lo acompañara a comprar muebles. En la residencia, Liu pagó el precio de proteger a un amigo. Cuando el asunto llegó a oídos de Senjin, movió sus contactos para sacar la verdad a la luz. Eso le costó a Liu la confianza temporal de sus compañeros, que lo tacharon de soplón. Una estudiante que sabía lo que realmente había ocurrido lo defendió. El amigo terminó entendiendo todo y peleando por él, pero Liu ya se había ido antes de que pudieran hablar. De vuelta al presente, Liu le preguntó a Senjin si estaba libre el lunes para la cita médica. Ella confirmó que iba. Fueron juntos al doctor. La migraña era congénita, presente desde su nacimiento. No era peligrosa. Con tratamiento, los dolores desaparecerían. Él lo vio todo, Senjin tomando notas en silencio, anotando cada detalle, y sonrió sin poder evitarlo. Volvemos al pasado. Llegó el segundo examen. Esta vez Liu no escondió el resultado. Lo dejó sobre el mostrador de la cocina para que Senjin lo encontrara. Había llegado al top 30, no al top 10, no al 5. Pero ahí estaba. Ella lo miró y no tuvo más palabras que una. Eres perfecto. Liu volvió a la residencia. Senjin siguió con su trabajo. Cuando llegó el fin de semana largo, él fue a casa y ella le preparó una celebración de comida. Lavaron los trastes juntos después de cenar y en medio de esa normalidad tranquila, Senjin le mencionó que el comercial que iba a filmar su empresa sería en su pueblo. Quería que le hiciera de guía turístico. Liu se sentó a explicarle todo. El camino detrás de la casa en la montaña, el amanecer desde arriba,
el mar con la arena suave llena de conchas. Senjin grabó todo para no olvidarlo. Un día, de regreso de la escuela caminando, Liu vio el anuncio de la empresa de Senjin en una pantalla enorme. Ella aparecía. Se quedó ahí parado, mirándola, sin moverse. Recordó todo lo que había hecho por él, todo lo bueno que había traído a su vida, y su corazón empezó a latir de una forma que ya no podía ignorar. Los sentimientos que llevaba años negándose a admitir empezaban a hacerse completamente claros. Esa noche se quedó dormido en el suelo en casa de Senjin. Cuando despertó, ella ya no estaba, pero lo había tapado con una cobija antes de irse. El refrigerador estaba lleno de comida y frutas que dejó para él, y un mensaje en el teléfono pidiéndole que descansara y comiera bien. Él le respondió que lo intentaría, que estaban en una fase crítica del proyecto, pero que no se presionaría tanto. Esa noche, Senjin tocó el timbre de su departamento. Liu estaba en la ducha y corrió a abrir en toalla. Ella escondió la cara en su bolso y le exigió que fuera a cubrirse. Él dijo que había mirado por el ojo de la puerta antes de abrir, lo cual no mejoró nada la situación. Le había traído un cristal para el insomnio. Él preguntó si curaba. Ella dijo que no lo sabía, pero que intentaran todo, y salió corriendo con la cara todavía escondida. Él se moría de risa viéndola irse. Ella salió con el corazón desbocado, sin entender muy bien de dónde había salido eso. Al día siguiente por la noche, Liu tocó la puerta de Senjin con su pijama y su almohada. Le pidió quedarse a dormir, que la última vez que había dormido en su casa había sido la mejor noche que había tenido en mucho tiempo. Ella lo dejó entrar. Le encendió la vela de aceite aromático, le puso el cristal cerca. Él se acercó para decirle algo más. Ella retrocedió sin querer y tiró el cristal. Liu se agachó a recogerlo, y antes de devolverlo, la cargó un segundo para que no caminara descalza sobre los fragmentos. Senjin se quedó sin saber qué hacer consigo misma. Corrió a encerrarse en su cuarto. Al día siguiente, Senjin descubrió que Liu no estaba tomando su medicina para el dolor de cabeza. Fue a confrontarlo, y él la enfrentó de frente. Le preguntó si se preocupaba por él por lástima o por cumplir con su deber. Respiró hondo, y entonces dijo todo lo que llevaba años callando. Cuando me fui en el pasado, pasé un año entero soñando contigo, sin poder dormir. Fui a un psicólogo que me dijo que me tomara mi tiempo, que el tiempo me haría olvidar, pero no pasó. Intenté todos estos años olvidarte. Todo lo que quiero es tener el derecho de pararme frente a ti, hablar contigo y que me escuches. Sé que fui terco y no tomé la medicina para quedarme cerca de ti y para que siguieras preocupándote por mí. Estoy mal, pero no puedo evitar acercarme a ti. Y entonces la pregunta que lo cambia todo: ¿de verdad lo que haces conmigo es solo tu deber y para ti soy solo un hermanito? Senjin lo miró intentando no llorar, sin saber qué decirle. Me voy a dormir, es tarde. La pregunta que lo cambia todo. Liu no preguntó si ella lo amaba, preguntó si él era solo un hermanito, y hay una diferencia enorme entre esas dos preguntas. La primera exige una respuesta, la segunda solo necesita que ella piense en lo que hizo al escucharla, porque si la respuesta fuera realmente que sí, que él es solo eso para ella, no habría necesitado huir a encerrarse en su cuarto para no llorar. El silencio de Senjin esta noche no fue indiferencia. Fue la primera grieta visible en una muralla que llevaba años manteniendo de pie. Volvemos al pasado. Llegaron los resultados finales del examen de ingreso a la universidad. Liu los revisó en el teléfono con los nervios encima. Cuando vio que había aprobado, aún estaba fotografiando el resultado para mandárselo cuando Senjin llegó corriendo a su cuarto. Lo abrazó, saltó de emoción. Él la abrazó también, tomando cada segundo de ese momento. Luego retiró las manos rápido mientras ella seguía diciéndole lo inteligente que era, que podía entrar a cualquier universidad que quisiera, que iba a convertirse en un gran hombre. Cuando Liu fue a inscribirse, Senjin descubrió que había elegido una universidad que no era la mejor opción que sus calificaciones le permitían. Fue a preguntarle. Él lo tenía todo calculado. La otra universidad le daba beca completa, un lugar garantizado en el doctorado y mejores contactos en el área que quería. Había investigado todo solo. Senjin no sabía si molestarse porque él había hecho los trámites sin decirle nada o admirar que hubiera tomado la iniciativa. Intentó convencerlo de que podía ir a la mejor del país, y en medio del argumento los nervios la traicionaron. Ya que me consideras una extraña y no quieres que me meta en nada, ojalá te fueras de aquí. Y Liu lo hizo. Fue a recoger su ropa. Le dejó todo lo que ella le había comprado. Dejó el dinero equivalente a lo que ella había gastado en él, con una promesa de mandar el resto después.
Senjin se quedó paralizada viendo lo que estaba haciendo, pero después él regresó. Le trajo un regalo. Ka se la fue tranquilizando poco a poco, que la universidad era buena, que los profesores eran excelentes. Senjin empezó a aceptar sus decisiones. Fueron juntos a conocer la universidad. Libu acaba de confesar en voz alta lo que lleva años cargando en silencio, y Senjin huyó a su cuarto sin responderle. No fue un rechazo, pero tampoco fue un sí, y ahora los dos van a tener que seguir trabajando juntos, viviendo cerca, cruzándose en pasillos y elevadores, fingiendo que esa pregunta nunca fue pronunciada. Eso, para un hombre que esperó años para decirla, es infinitamente más difícil que cualquier silencio anterior. Desde que volvió a la residencia, Liu empezó a fotografiarle todo. El campus, su cuarto, su escritorio. Le mandaba las fotos para que viera que estaba bien. Ella le respondía. Él bajaba cada 2 semanas en vacaciones a sentarse con ella en casa, como si fuera lo más natural del mundo. Hasta que un día Senjin encontró por accidente un papel entre sus cuadernos, su nombre escrito varias veces, y una foto de ella que él guardaba. Cuando Liu entró al cuarto y la vio sosteniéndolos, supo que todo había terminado, que ya no había nada que ocultar. «Sal, quiero hablar contigo». Se paró frente a ella. Ella tardó en abrir la boca. No sabía cómo preguntar lo que ya era más que obvio. Fue él quien lo dijo primero. «¿Por qué no puedo amarte?». Senjin lo enfrentó con calma pero con firmeza. Le dijo que era joven todavía, que lo que sentía era producto de vivir tanto tiempo juntos, que en 10 años estaría casado y se reiría de ese momento, que entre ellos no podía haber nada. Liu le dijo que eso no iba a pasar, que sabía perfectamente lo que sentía y que no la iba a presionar. Ella cerró el tema con una disculpa, que si algún comportamiento suyo le había dado a entender algo diferente, había sido un error de su parte. «¿Entonces quieres que nos alejemos?». Senjin no supo decirle que no. Entró al cuarto sin responder. Siguieron conviviendo con cuidado, con distancia, con esa tensión de 2 personas que saben perfectamente lo que hay entre ellas y no saben qué hacer con eso. Hasta que un día, el tobillo de Senjin se dobló y quedó inmovilizada. Su amiga mandó a llamar a Liu, y cuando él apareció en la puerta y ella lo vio, no pudo controlar lo que su corazón hizo. Lo había estado evitando, pero al tenerlo ahí, sintió algo que no supo nombrar, alivio y pánico al mismo tiempo. Él se quedó, día y noche. La cargaba, la ayudaba, cocinaba. No se movía de su lado, el cuidado como confesión. Liu no necesitó decir nada más después de su confesión. Se quedó cocinando, cargándola, sin dormir, sin pedir nada. Hay hombres que declaran su amor con palabras, y hay hombres que lo hacen con presencia, con quedarse cuando nadie les pide que se queden, con aparecer sin drama, con hacer lo que hace alguien que ama de verdad, aunque todavía no tenga ese derecho. Senjin lleva días mirándolo moverse por su casa con la naturalidad de quien ya pertenece a ese espacio, y algo en su interior está empezando a entender que el problema nunca fue que él la quisiera demasiado. El problema es que ella también. Cuando Senjin por fin reunió el valor suficiente, no lo enfrentó cara a cara. Lo llamó por teléfono, aunque estaba en la misma casa. Le dijo que había pensado mucho, que no podía aceptar algo diferente a lo que tenían, que alguien como él, tan bueno y respetuoso, la honraba profundamente, que no iba a mentirle, que sí removía muchas cosas en ella, pero que la diferencia de edad, lo que dirían las personas que los conocían, sus padres. Él la escuchó en silencio, con los ojos húmedos, sin interrumpirla. Ella terminó diciéndole que cuando se graduara y el mundo se le abriera, encontraría mejores opciones, que si dentro de 1 año seguía sintiéndolo y ella no había amado a nadie más, quizás podamos pensar entonces. La esperanza se le coló entre las costillas antes de que pudiera evitarlo. ¿En serio? ¿En serio? Pasaron los meses, y un día, de regreso a casa caminando, Liu la vio llegar con su jefe, conversando, riéndose. El hombre le acomodó algo en el cabello, así, sin pensarlo. Liu los alcanzó, la tomó del brazo y los detuvo ahí mismo. Senjin lo miró sin entender. Le explicó quién era, su jefe, trabajo, nada más, y luego lo enfrentó, que en vez de esperar y preguntar, la había jalado del brazo enfrente de él, que eso eran movimientos de niño, que entre ellos
No había ningún acuerdo que le diera ese derecho. Se volteó para irse. Él la tomó del brazo de nuevo. La giró hacia él. Te amo. Y hace mucho tiempo. Olvida lo que hablamos antes. No puedo esperar. Si pasan 1.000.000 de años, no voy a amar a nadie más que a ti. Y antes de que pudiera terminar la frase, antes de que pudiera añadir nada más, ella se acercó y lo besó. Cuando se separó, todavía sorprendida de sí misma, lo miró y le preguntó si estaba listo para que se comprometieran de verdad. Li-Bu la miró como si le hubieran dicho que iba a despertar del mejor sueño de su vida, y que no era un sueño. Llevo 1.000.000 de años listo, ten piedad de nosotros. Están juntos. Finalmente, están juntos. Pero ninguno de los dos ha mencionado todavía lo que viene después. Contarle a la familia de Sen-Jin que el chico que un día llamaron el hermanito, ahora es el hombre que quiere pedirla. La madre todavía no sabe nada. Y el reloj de esa conversación lleva rato corriendo. Poco después, la empresa de Sen-Jin consiguió una campaña publicitaria para una marca de cosméticos. Necesitaban modelos. Ella lo nominó a él. Aceptaron. Fueron juntos a grabar. Él habría ido a cualquier cosa con tal de estar a su lado. Cuando Li-Bu regresó a la universidad, su profesor lo nominó para un programa de intercambio estudiantil entre China y otro país. 2 años fuera. El profesor le aseguró que sus compañeros mayores que habían viajado decían que ni esa duración les había alcanzado para todo lo que querían hacer. Li-Bu lo sabía, pero no sabía cómo decírselo a Sen-Jin. Tenía miedo de perderla justo cuando por fin la tenía. 2 días después, la universidad llamó directamente a Sen-Jin. Estaba registrada como su hermana de contacto. El doctor le pidió que lo convenciera de aceptar el intercambio, que era un muchacho brillante y estaba desperdiciando la oportunidad. Sen-Jin fue con su amiga y le dijo lo que llevaba dando vueltas en su cabeza, que sentía que era ella quien le estrechaba el mundo, que él seguía sacrificando cosas importantes por quedarse cerca de ella. Su amiga la escuchó y le dijo la única verdad que importaba, que no era ella quien le cerraba el mundo, que él elegía, y que a veces lo que parece una oportunidad no lo es, y lo que parece pequeño es exactamente donde alguien quiere estar. Sen-Jin no quedó convencida. Entonces hizo algo que Li-Bu no esperaba. Tramitó en secreto su propio traslado. Preparó maletas, buscó departamento en el extranjero, lo sorprendió con los papeles en la mano. Li-Bu casi no cabía en sí mismo de felicidad. Pero la noche antes del viaje, él encontró unos documentos que se cayeron de la bolsa de Sen-Jin. Los leyó, y su cara cambió de color. Cuando ella salió del cuarto y lo vio sosteniéndolos, su cara se puso pálida. ¿Qué es esto? ¿Un error en los trámites? Ella respiró. No fue un error. Nunca planeé irme contigo a América. Lo que vino después fue la pelea más dolorosa que habían tenido. Él no entendía nada. Las maletas, el departamento, los planes, los papeles. ¿Para qué todo eso si no iba a ir? ¿Había hecho algo mal? Sen-Jin intentó explicarle que lo había hecho para que él viera que podía irse tranquilo, que podían estar juntos sin importar la distancia. Él no lo aceptó. Le dijo que juntos para él significaba verla, no solo mensajes y su voz, que tomaba decisiones sola sobre cómo debían verse las cosas sin preguntarle qué quería él, y que encima lo trataba como si fuera un niño tomando decisiones impulsivas. Ella lo enfrentó de vuelta, que lo veía sacrificando cosas importantes por ella una y otra vez, que si seguían así, en lugar de ser un vínculo, iban a convertirse en una cuerda alrededor del cuello del otro. Me da miedo que te vayas 2 años. A mí también me da miedo, pero confío en nosotros. La conversación terminó donde ninguno de los dos quería que terminara. Sen-Jin le dijo que si su relación le impedía crecer, prefería terminarla, que no había razón para que no viajara. Li-Bu dijo que no podía dejarla. Ella le dijo que esa era su decisión, que tenía que ir, y entró al cuarto a llorar. Li-Bu empacó sus cosas, dejó en el cuarto todo lo que era un recuerdo de los dos, y se fue. Volvemos al presente. Sen-Jin sale de la empresa. Llueve fuerte. El cielo está completamente cerrado. Llama a Li-Bu para decirle algo que lleva tiempo queriendo decirle, que sí sabe lo que quiere, pero antes de que pueda hablar, el teléfono se muere, y el auto se detiene en medio de la calle. Li-Bu intenta localizarla, llama a su colega, le dicen que salió hace rato. Muchas calles están cerradas, la lluvia no para. Toma el único camino que ella usaría desde la empresa,
y la encuentra ahí, parada bajo un paraguas en medio del aguacero, intentando que alguien la ayude. Cuando lo ve llegar, Senjin suelta el paraguas y corre. Lo abraza con toda la fuerza que tiene. Omar los vio desde su auto en el estacionamiento, estacionado, sin moverse, escuchando una canción que hablaba de saber desde sus ojos que ella no lo amaba a él. Se quedó ahí sentado, sin encender el motor. En casa, después de que Senjin se cambió y se secó, Liu le secó el cabello. Y en medio de ese silencio tranquilo, empezó a disculparse. Dijo que sentía haber sido egoísta, que en algún momento había querido quedarse sin importar lo que ella sintiera. Senjin lo cortó. «Quiero que volvamos, si tú quieres». Él la miró sin poder hablar. Ella le dijo que sabía que era egoísmo, pero que ese tiempo le había hecho descubrir que no podía vivir sin él, que siempre pensaba en él, que lo amaba y que esperaba que algún día pudiera volver. Liu procesó todo eso un momento. Le dijo que estaba muy feliz, pero que también estaba lastimado, que sentía que si ella le hacía una señal con el dedo, él volvía sin pensarlo, y eso le decía algo sobre cuánto control tenía sobre sí mismo cuando se trataba de ella. Senjin lo miró. «Entonces es mi culpa por no haberte hecho esa señal antes». Se acercó a besarlo. Retrocedió un segundo, insegura, pero él ya estaba sonriendo. Se acercó él. En ese departamento enorme y callado, no se escuchaba nada más que la lluvia golpeando el vidrio del balcón. El problema que quedaba pendiente era uno solo: cómo decirle a su madre. Al día siguiente, Liu tuvo una reunión de trabajo que salió muy bien. Fue corriendo a buscarla para contárselo. Ella ya estaba ahí. Había llegado al final de su presentación sin que él lo supiera. Lo atajó en un pasillo y le dijo, con una sonrisa que no podía esconder, que desde cuándo era tan guapo y carismático, que había dejado a todos enamorados. Liu la jaló para esconderse del tráfico de personas. Intentó acercarse. Ella le puso la mano en los labios antes de que pudiera hacer algo, y le recordó que la gente pasaba, que no los expusiera. Salieron juntos caminando al terminar el día. Días después llegó una invitación de boda de un cliente anterior de Senjin. Ella dudó en ir. Liu le dijo que iba a sacar el traje del perchero para acompañarla. Ella sonrió y cedió. En la boda, como era de esperarse, alguien los fotografió, alguien los grabó. Las fotos circularon. La madre de Senjin las vio en internet. Ese mismo día apareció de visita normal en su casa, le preparó comida, se sentó con ella, y entonces golpeó el plato en la mesa. Le dijo que no aprobaba, que la diferencia de edad era muy grande, que los antecedentes sociales eran distintos, que eso traía problemas en el futuro. Senjin la enfrentó con calma. Eran dos adultos. Le preguntó cuál era el problema real. Su madre no cedió y se fue a contarle al padre. El padre fue más sabio. Se sentó con Senjin, la escuchó. Le preguntó por qué, cómo, qué sentía. Ella le contó todo. Al final él le dijo que había llegado preocupado por lo que iba a escuchar, pero que después de esa conversación su corazón estaba tranquilo. «Te deseo toda la felicidad del mundo». El padre dice que sí. La madre todavía dice que no. Y Liu, que lleva años ganándose cada espacio en la vida de Senjin, ahora tiene que ganarse el único que falta, el corazón de la mujer que la conoce mejor que nadie. Mientras tanto, Liu tenía su propia batalla. Llevaba semanas intentando entrar a una reunión con una empresa importante. Cuando por fin la tuvo, llegó tarde al restaurante donde lo esperaba Senjin. Le dijo que había un pequeño problema de trabajo. Ella no le creyó del todo, pero lo dejó pasar. Los días siguientes, Liu desapareció en una vorágine de trabajo. Entraba y salía, corregía, ajustaba, hasta que una noche Senjin apareció debajo del edificio de su empresa y le dijo que subiera, que lo iba a secuestrar. Lo llevó a un lugar tranquilo, y ahí, por fin, él le contó todo. Un socio se había ido a otra empresa llevándose elementos clave del programa. Los inversionistas querían retirar su dinero. Si presentaba una demanda, perdería tiempo y dinero. La única salida era desarrollar el programa desde cero. Necesitaban inversión nueva. Si no la encontraban, la empresa terminaba. Kera Senjin le tomó la mano y le dijo que esas cosas eran normales en cualquier campo de trabajo, que eso no lo hacía un fracaso. Liu admitió lo que de verdad le dolía, que tenía miedo de fallar y de no merecer estar con ella.
Senjin lo miró con una paciencia enorme y le dijo lo que necesitaba escuchar, que qué tenía que ver una cosa con la otra, que lo quería a él, no a su empresa, que eran personas normales y simples y que no necesitaba tanta presión encima. Pero la reunión con el siguiente inversionista falló. Libu bebió de más esa noche. Su amigo Chenrui fue a llevarlo a casa. Senjin sintió que algo no estaba bien y fue a verlo, a pesar de que su madre intentó detenerla. Lo encontró en la cama, todavía con la ropa puesta. Se quedó sentada a su lado, le limpió el cabello, le puso una cobija encima. Cuando Libu despertó y salió del cuarto, se encontró a Senjin en la cocina cocinando. La abrazó por la espalda. Ella le dijo que había hablado con su madre con honestidad, que se había enojado y se había ido, y que lo dejara. Le preguntó por la empresa. Él le dijo que las cosas se habían complicado un poco, pero que se iban a arreglar, y que ella siempre estaba a su lado. Una noche salieron a caminar para despejarse. Entraron a un local de fotos impresas. Las recibieron, salieron, se fotografiaron con el teléfono. A la mañana siguiente, Chenrui entró a la oficina de Libu con cara de quien ya lo sabía. Las fotos habían sido publicadas por alguien que los había visto. La relación ya era oficial sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado así. El comentario del padre de Senjin llegó por mensaje privado, que no se atrevía a darle like públicamente, pero que quería decirle que la foto estaba muy bonita, que Dios los ayudara. Esa misma noche, Libu llegó tarde al departamento de Senjin. Entró y la encontró dormida en el sofá. Se acercó. Le dio un beso suave en la frente. Ella abrió los ojos. Se sentó a su lado. Ella apoyó la cabeza en su hombro y le preguntó por qué había llegado tan tarde, que su teléfono no respondía. Él se disculpó. Se había quedado enterrado en el trabajo sin darse cuenta de que el teléfono estaba muerto. Le dijo que en cuanto vio sus mensajes, salió volando de la oficina. Ella lo amenazó con cambiarle el código del departamento si volvía a desaparecer así. Él le prometió que no volvería a pasar. Le preguntó si tenía hambre. Le dijo que el buen marido se lo merecía. Ella dijo que muchísima, y él se fue a cocinar. Al día siguiente, Libu presentó el proyecto ante un grupo de inversionistas importantes. Dijeron que sí. Salió corriendo a buscarla. Juntos fueron a comprar regalos y a visitar a los padres de Senjin. La madre se había calmado un poco, pero cuando bajaron al supermercado, la señora aprovechó para hablarle a solas a Libu. Le dijo que lo quería como familia, pero que era madre, y lo de su hija estaba por encima de todo, que le daba miedo que él todavía fuera joven, y sus sentimientos no fueran estables, que su hija había pasado por mucho y necesitaba a alguien que la protegiera y contuviera. Pero también le mencionó que había leído la carta que él le había mandado, que después de leerla sentía que era un hombre bueno y respetuoso, que estaba lista para darle una oportunidad, que le prometiera no hacerla sufrir. No se preocupe, la pongo en mis ojos. Mientras tanto, Senjin estaba adentro con su padre, quien le contó sobre la carta. Ella no sabía nada de esa carta. Fue a buscarla, la encontró, la leyó. Libu había escrito que su destino había sido incierto desde el principio, que era huérfano, que no sabía a dónde lo llevaría el mundo, pero que ella había aparecido y lo había tomado de en medio de todo eso. Lo había hecho aprender, crecer, abrir una empresa, que ella era la razón de todo lo bueno que él era, que la amaba más que a sí mismo, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Cuando terminó de leer tenía lágrimas en la cara. No podía comprender cómo era posible que alguien la amara así. Después de un largo tiempo, Liu la llevó a su pueblo. Le mostró algo que había construido mientras ella no estaba, una pequeña biblioteca para las personas del lugar, con su nombre en la entrada, donada con su dinero, en honor a ella. La recorrieron juntos, la sección de niños, la de adultos, y cuando llegaron al jardín, Liu sacó 2 anillos pequeños y sencillos. «Te amo tanto. ¿Crees que ahora merezco ponerte esto en el dedo?» Senjin lo miró. «Siempre lo mereciste, sin importar quién fueras ni qué hicieras». Levantó la mano. Él le puso el anillo. Ella tomó el otro y se lo puso a él, en el mismo lugar donde todo empezó. Hay algo que esta historia demostró sin necesidad de decirlo en voz alta, que el amor que crece en silencio, con paciencia y sin exigir nada, no es el amor más débil. Es el más difícil de ignorar cuando por fin se planta frente a ti y te mira de frente. Ella creyó en él cuando no tenía nada.
Él esperó por ella cuando podría haberlo dejado ir, y al final, que ninguno de los dos necesitó ser perfecto. Solo necesitaron seguir eligiéndose. ¿Cuántas veces en tu vida has descartado algo como imposible porque llegó disfrazado de lo que no esperabas? Ahora necesito que me digas algo en los comentarios. ¿Crees que Senjin se enamoró de Liu desde mucho antes de admitírselo a sí misma? ¿O fue algo que ocurrió despacio sin que ella pudiera notarlo? Porque ese momento en el que lo llamó por teléfono estando en la misma casa, hay algo ahí que todavía me hace pensar. Si llegaste hasta aquí y esta historia te tocó, el próximo video que estamos preparando te va a dejar igual. Suscríbete y activa la campana para que no se te escape, porque ese recap sube muy pronto y no quieres entrar a medias.